Hola, soy Yeti Romero y hoy quiero hablarte acerca de la película Las tortugas también vuelan. Quiero que hagamos un breve análisis de esta película teniendo en cuenta los elementos cinematográficos, algunos aspectos generales, la narrativa de esta película y mi perspectiva personal. Para comenzar me gustaría hablarte sobre por qué he elegido esta película. La he elegido porque ha sido uno de los símbolos que me ha sumergido en lo que es el cine independiente y también el cine dramático. En primer lugar, esta película fue escrita, dirigida y producida por el director de cine kurdo Bahman Gobadi, quien se dispuso a contar la historia de los niños víctimas de la guerra bélica en Irak. Se estrenó en el año 2004, permitiendo así que la conozcamos gracias a la Concha de Oro que ganó en el Festival de Cine de San Sebastián. Relata los hechos de unos niños de origen kurdo que viven en un campamento de refugiados de la guerra en la frontera entre Irak y Turquía. El personaje principal es Satélite, un chico que es como el líder de todos los niños allí y pues les ayuda como a conseguir trabajo, como a sobrevivir más bien. Y es así cuando llega la pareja de niños que son hermanitos junto con un bebé que los acompaña de aproximadamente 1 o 2 años de edad, que es ciego. El hermanito mayor es un niño que le hacen falta sus 2 brazos a causa también pues de las consecuencias de esta guerra. Y es así como nos muestra la historia de estos niños, nos relata sus sentimientos, sus emociones y todas las cosas con las que pues tienen que vivir y luchar diariamente. Y en efecto esta película no se trata pues de una historia con un inicio terrorífico y un final feliz, sino más bien de la simple realidad de los niños que son quienes presencian las consecuencias de la guerra tan deplorable que se vive en este país. Se supone que esta situación ocurre un poco antes de que Estados Unidos ataque junto con toda la coalición de países con la que está unido y la cual él lidera para atacar a Irak. Muchas de las preguntas que aún están como inconclusas en cuanto a esta película es en cuanto a su título. Las tortugas también vuelan o las tortugas pueden volar. Nos representa también al inicio de la película una escena en la que el niño que no tiene brazos está nadando hacia la superficie de un lago y en la misma secuencia nos muestra una tortuga que hace el mismo movimiento, mostrándonos como una similitud entre el movimiento de las extremidades de la tortuga con el movimiento que hace este niño para nadar. De esta misma manera nos muestran cómo la niña Agri siempre que lleva al niño cargado lo lleva en su espalda, haciendo también como alusión a lo que vendría a ser como el caparazón de la tortuga y pues también una pequeña alegoría a lo que vendría a ser cómo ha convertido su andar tan lento este pequeño niño a lo que es la vida de esta niña. En cuanto a los elementos cinematográficos, podemos encontrar una esencia bárbara en el tecnicismo que se encuentra en esta producción, teniendo en cuenta que, en primer lugar, los planos que utiliza el director para contarnos esta historia son muy específicos, porque nos deja ver cómo los planos siempre los ponen a la altura de la vista de los personajes, pues evidentemente son niños y pues el que la cámara se sitúe a la altura de la vista de cada uno de estos niños nos permite ser un poco más cercanos a lo que ellos están viviendo, como a la situación a la que se están enfrentando en este momento. En varias entrevistas el director nos habla de cómo convivió con varios de estos niños por muchos días antes de empezar la producción para poder conocerlos, conocer sus vidas, conocer pues también parte de sus experiencias y que en realidad son personajes que sufrieron la guerra y que son personajes naturales precisamente por ello. También hay algo que manifiesta el director de esta película y es que pues allí no se encontraban pues artistas o actores que pudieran como incluir en esta producción. En primer lugar, porque no era la intención del director, ya que pues él suele contar estas historias de esta manera con actores muy naturales que cada vez entendamos desde más cerca lo que está pasando en este lado del mundo. Y en segundo lugar porque pues para nosotros ya la cinematografía es algo muy común en el arte y la industria cinematográfica ha crecido mucho en este lado del mundo.
y precisamente por ello tampoco se relaciona mucho con que hayan muchas personas en estos territorios específicamente que estén preparados para la actuación y demás. Hablamos de Cat Satélite, que es un chico que no solamente es el líder de los niños que viven en este campamento de refugiados, sino que también, aunque les ayuda a conseguir trabajo y que su único trabajo viable es desenterrar minas antipersona, las cuales les ha cobrado extremidades de su cuerpo y a muchos otros la vida. Aparte que Kurdistán ha sido un terreno que ha estado lleno de minas antipersona durante muchos años, y el director también manifiesta esta situación precisamente, y él cuenta cómo realmente nunca ha dejado de escuchar sobre los testimonios de personas víctimas de estas minas y cómo también ellas han estado allí esparcidas durante muchos años. Minas americanas que vendieron a pues dictadores como Saddam Hussein. En segundo lugar tenemos a Hengo, que es el niño sin brazos, que también tiene algún tipo de predicciones del futuro, el cual también tiene un papel supremamente importante en cuanto a la carga narrativa de esta película, porque él precisamente a través de sus visiones representa cómo muchas veces vale más en esta película lo que este niño pueda llegar a ver del futuro, sus visiones se pueden atener mucho mejor a la guerra con lo que este niño dice que con lo que logren ver con la antena parabólica que consiguen para poder ver las noticias. Luego tenemos a Green, la pequeña madre que sufre todo el tiempo y que vive en una constante depresión y conflicto entre sus recuerdos y lo que está viviendo, porque le arrebataron su niñez de la peor manera y ahora tiene un hijo el cual solamente en él ve el reflejo de su violación, de toda esta guerra, de todo este sufrimiento por el que pasó, y que inevitablemente puede ver a este pequeñito con ojos de amor. Riga, por otro lado, es el bebé, que es un bebé ciego, que realmente es un bebé ciego, y que pues naturalmente siempre que vemos un pequeño de esta edad lo vemos tan frágil, lo vemos tan vulnerable a todo, que seguramente tú o yo que hemos tenido un bebé en casa y que lo tratamos de cuidar de cualquier peligro a esa edad, es una cosa angustiante. O sea, el director logra ponernos en una tensión suprema al mostrarnos también este personaje tan vulnerable, porque todos los niños son de edades súper diferentes que nos ponen en situaciones demasiado complejas para entender o para intentar normalizar lo que está pasando, que es imposible. O sea, es totalmente nefasto ver cómo niños tan pequeños ya ni siquiera pueden ver el mundo como pequeños niños con esa inocencia, sino que simplemente se les ha arrebatado todo eso. Luego tenemos a Pasho, que es el niño con muletas que vemos sin una pierna y súper guerrero. Yo creo que nunca he visto un niño con muletas más ágil que él, y él es como la mano derecha de Satélite. Él le ayuda en todo, él es el que le obedece, el que le ayuda a organizar a los demás niños, su mano derecha. A él también nos acercan de muchas maneras, y es ver pequeños adultos en cuerpos de niños. Y Sheer Cook, que es el niño más emocional que podemos ver aquí, y es un niño como muy afectado, como que todo el tiempo tiene angustia, como que todo el tiempo está asustado. Y estos personajes naturales que logran captar como no solo nuestra atención, sino nuestra percepción a lo que estamos viviendo, que no es algo como común de lo que podemos pensar que viven los niños, y que nos lo traigan así de frente, crudamente, y con estas personalidades. Creo que no hay manera de no impactarnos con cada una de las escenas de esta película. Y en serio aprovecho en este momento para decirte, si no la has visto, mírala. Es una película que se encuentra en cualquier parte, la puedes encontrar en YouTube o en cualquier otra plataforma. El equipo con el que contaba Gobadi pues era muy reducido, y también el presupuesto era muy bajo, y aún así el guión empezó a verse en una evolución constante mientras se fue realizando esta historia, ya que la misma se fue desarrollando en el propio conflicto armado que se estaba viviendo en ese momento. La estética que se manejó en esta película lo podemos ver como en esos escenarios tan grises del Medio Oriente, como en esos personajes originales, en esas personas, en esos paisajes sin color, muy áridos, que nos mostraban como tanta desolación. Muchas cosas que comentar respecto a la simbología
de la que está cargada esta historia. Y me pareció muy interesante las formas en las que representaban al chico que tenía las visiones. Cuando nos llegan a ese juego de escenas y de escenarios en el que cargan a un plano y a otro de mucha más tensión para irnos mostrando qué es lo que está viendo este personaje, nos deja ver claramente que está teniendo una visión. Hay una parte del director, él comenta que mucho de lo que quería especificar en el plano donde a Green la están cogiendo los soldados, y él dice que representa de alguna manera esa nación tan golpeada y tan violentada por la guerra sin ver más allá, sin ver esas consecuencias de lo que estaba sucediendo. Claramente vimos como muchas escenas estuvieron sin diálogos porque nos dejaban ver lo que estaba pasando únicamente con las emociones que estaban mostrando los personajes en ese momento. Cuando Satélite encuentra al pequeño niño y está fuera del lago, y ahí llega Hengok, o sea, como que los dos con solo la mirada y el llanto entienden la situación de lo que pasó. Esta escena es realmente una de las más duras. Yo creo que es inevitable no soltar un sinfín de lágrimas viéndola, y que no hay ningún diálogo en esta escena como para alimentarla, porque no hay necesidad. Una parte también que está cargadísima de símbolos es el momento en el que Hengok va en búsqueda de su hermana y del bebé, y empieza a encontrar a Green de espaldas en una serie consecutiva donde nos permiten que la cámara tome el punto de vista de este personaje para que empecemos a ver desde él lo que está viendo hacia los lados, lo que está viendo en ese terreno. Viendo a este personaje de espaldas de diferentes maneras nos deja pues comprender muchos de los conflictos armados que se viven, del conflicto también interno de esta niña, porque nos deja ver la culpa, también la liberación, y que de alguna manera también justifiquemos todo lo que está sucediendo, todo lo que estamos viendo. En cuanto a la temática que se maneja en esta película, sí son unos vértices retratados como muy puntuales: la guerra, la violencia, la pobreza, el trabajo infantil, los daños físicos, la madurez forzada, las condiciones infrahumanas en las que están estos personajes, el suicidio, la orfandad, la depresión, la inocencia arrebatada, las repercusiones de todo esto, de todos estos hechos, que crecen como una bola de nieve, que algo malo viene y eso malo conlleva a algo mucho más malo, y así va creciendo y va creciendo, y que está atacando a niños que se les nota y en sus ojos que les han arrebatado esa inocencia, que les han arrebatado esa niñez, que son niños que ya no pueden estar en paz consigo mismos porque tienen que vivir como adultos aun cuando tampoco son adultos. Entonces es un momento en el que vemos niños luchando con la vida, luchando para sobrevivir, para permanecer, porque realmente no son niños que veamos llenos de sueños, llenos de ilusiones, llenos de metas, más que simplemente el hecho de permanecer vivos. La verosimilitud que presentan tanto los diálogos como las mismas actuaciones, y el peso que se le da a las imágenes sobre las emociones. Esto claramente nos deja ver una estructura narrativa del tipo neorrealismo italiano, como una cercanía al documental, como que sabemos que es ficción, pero está muy cerca, muy cerca a la realidad. Yo considero que en serio es algo que tenemos que ver, es una película que debemos mostrarle a nuestra familia, y que permitamos que el creer y el conocer que hay otras realidades también es importante. Y yo realmente rescato este tipo de cine porque creo que es el cine que me sumergió en este deseo por saber y conocer las historias reales de esos lugares que no conocemos, que no vemos tan cercanos, que no hay noticieros que nos cuenten estas historias diariamente. Me gustaría también saber qué piensan ustedes de esta película. Espero pues si les gusta este tipo de contenido se suscriban. No me gusta mucho que solo la crítica cinematográfica o el análisis que hacen de películas siempre son del tipo hollywoodense, un poco comercial, y que no va mucho con mis gustos. A mí me gusta más como el cine independiente y pues el cine dramático. No me queda nada más que despedirme y decirles que nos vemos en un nuevo video, y que espero les haya gustado este.